Nuestro tema de hoy, hermanos, lo he titulado Fiestas conmemorativas y proféticas. Y se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo número 23, versículos 14 al 16. Libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 14 al 16. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido tus labores del campo. Bueno, mis hermanos, nosotros entonces vemos aquí la orden de Dios a que se le celebre fiesta 3 veces en el año, siendo esas fiestas la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, también llamada Pentecostés, y la fiesta de las cabañas, que aquí es llamada como la fiesta de la cosecha a la salida del año. Estas eran fiestas de peregrinaje. Había que viajar hacia Jerusalén para participar de ellas. Pero cuando uno lee el libro de Levítico, uno encuentra que relacionados con estas 3 fiestas, habían unos días especiales, los cuales eran festivos también, haciendo prácticamente un total de 7 fiestas. Bueno, vamos a Levítico 23 para mirarlo. Levítico 23, y leemos en el verso número 4, la primera de las fiestas que, por la división que nosotros vemos de las 3 que el Señor dijo que le celebraran, pues se hacen 7. Vamos a ver la primera. Estas son las fiestas solemnes. Levítico 23, verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Así que noten ustedes que ahí cerquita, un día antes prácticamente de la fiesta de los panes sin levadura, estaba la Pascua. Vamos a ver la número 2 ahora, versículo 6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Ahí tenemos la segunda fiesta, que es la de los panes sin levadura. Veamos la tercera ahora, versículo 10, 11 y 12. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubierais entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá el manojo delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el manojo, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Así que aquí tenemos el día cuando se presentaba la gavilla mecida, ¿verdad? La fiesta de las gavillas. Vamos ahora al verso 15 y miremos la número 4. Y os habéis de contar desde el día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el manojo de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán.
Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis granos nuevos a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicias a Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, y 1 becerro de la vacada, y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Aquí tenemos la cuarta, que viene siendo la fiesta del Pentecostés, porque eso es lo que significa que se celebrara a los 50 días. Pentecostés quiere decir 50, y por eso es que se le llama así a esa fiesta. Vamos a la número 5 ahora, versículo 23. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así que aquí tenemos entonces la fiesta de las trompetas. Vamos a la número 6, versículo 26 al 28. Y habló Jehová a Moisés diciendo: también el 10º día de este mes, séptimo, será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es el día de la expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Quiero decirles que de todas las fiestas, esta era la única donde se podía estar triste, donde se podía afligir. Esta era donde no había gozo realmente. Bueno, vamos a la número 30, al versículo 33, versículo 7, a ver la última fiesta. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra de siervo haréis. Bueno, así que nosotros, se las pongo aquí en la pantalla, tenemos que en el mes de Aviv se celebraban las primeras 4 fiestas. Aviv o Nisán es correspondiente al mes de abril en nuestro calendario, y se le conocían a estas fiestas como las fiestas de primavera. La de la Pascua se celebraba el 14 de Nisán o Aviv. Los panes sin levadura, esa era el 15 de Nisán, un día después. La Gavia Mesid era el 16, y allá entre mayo y junio, en el 6 de Sivan, estaba la fiesta de las semanas, que era la del Pentecostés. Así que tenemos 4 fiestas que eran en primavera, y tenemos otras 3 que eran en otoño, en el mes de Tishri, correspondiente a octubre de nuestro calendario. Ahí se celebraban las fiestas de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas. ¿Cuál era el propósito de todas estas fiestas? Bueno, veamos el verso 37 de aquí mismo de Levítico 23. Miren ustedes, el verso 37. ¿Cuál era el propósito de todas estas fiestas? Estas, dice, son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Hermanos, el propósito de las fiestas era que en ellas el pueblo no viniera con las manos vacías, que viniera para ofrecer sacrificios, ofrenda encendida a Jehová. Esto es importante, hermanos, ponerle atención, porque el Señor está ordenando que con las fiestas tienen que haber sacrificios. Se tiene que
Dice ofrenda encendida, es decir, holocausto, poner un animalito allí a quemar. Un cordero. Hermanos, ustedes no van a encontrar en la Biblia de que se tenga que sustituir el sacrificio material por uno de carácter espiritual. No es asunto de que, bueno, voy a celebrar, Señor, la Pascua, pero sin cordero. Voy a celebrar la de los panes sin levadura, pero pues sin sacrificio. No, no, no. Todas tienen que ir acompañadas de sacrificios. No se puede sustituir el sacrificio material por uno espiritual. Y oiga bien esto que estoy diciendo, porque eso es lo que andan diciendo allá afuera. En Juan y los Testimonios, tomo 2, página 378, dice: antiguamente el Señor ordenó a su pueblo que se reuniera 3 veces al año para rendirle culto. Los hijos de Israel acudían a estas santas convocaciones, trayendo a la casa de Dios sus diezmos, así como las ofrendas por el pecado y las de gratitud. Por es que leímos que dice: no te presentes con las manos vacías. Dice que se reunían para relatar las misericordias de Dios, para conocer sus obras admirables, tributarle agradecimiento y alabar su nombre. Debían participar en el servicio de sacrificios que señalaba a Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que no te podías presentar con las manos vacías. Por eso es que no se podía celebrar fiestas sin sacrificios, porque esos sacrificios señalaban a Cristo como el Cordero de Dios. Y así dice, habían de preservarse del poder corruptor de la mundanalidad y la idolatría. La fe, el amor y la gratitud debían mantenerse vivos en su corazón. Y al congregarse en ese servicio sagrado, se vinculaban más estrechamente con Dios y unos con otros. Les pregunto, ¿eran hermosas esas fiestas? Con lo que estamos leyendo se ve que eran muy hermosas. Sin duda las personas esperaban con mucho anhelo que llegara la fecha para ir a la fiesta, a las fiestas de Jehová, porque eran fiestas de gozo. Así lo sigue diciendo el don profético, vean ustedes. Patriarcas y Profetas, página 520 ahora. Por todo el país, grupos de peregrinos se dirigían hacia Jerusalén. Los pastores que habían dejado por el momento sus rebaños y sus montes, así como los pescadores del mar de Galilea, los labradores de los campos y los hijos de los profetas que acudían a las escuelas sagradas, todos dirigían sus pasos hacia el sitio donde se revelaba la presencia de Dios. Imagínense ustedes, va una multitud por este camino y por allá se encuentran que de otro camino viene otra multitud y por allá otros de otra, y todos van hacia Jerusalén porque ahí se manifiesta la presencia de Dios. Interesante. Dice que viajaban en cortas etapas, pues muchos iban a pie. Oh, no es como ahora, ¿verdad? Que tenemos carros o hay buses que nos llevan. Dice, las caravanas veían continuamente aumentar sus filas porque más gente se les iba uniendo conforme iban viajando. Y a menudo, dice, se hacían esas caravanas muy numerosas antes de llegar a la santa ciudad. La alegría de la naturaleza, dice, despertaba alborozo en el corazón de Israel y gratitud hacia el dador de todas las cosas buenas. Se cantaban los grandiosos salmos hebreos que ensalzaban la gloria y la majestad de Jehová. A la señal de la trompeta, con acompañamiento de címbalos, se elevaba este coro de agradecimiento entonado por centenares de voces. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Allá subieron las tribus para alabar el nombre de Jehová. Imagínense ustedes esta gente caminando y cantando este Salmo 122 del 1 al 6. La verdad era un espectáculo impresionante. Y los jóvenes no se quedaban atrás. Los jóvenes se unían con los adultos para ir a las fiestas de Jehová. Pues miren ustedes, Patriarcas y Profetas 523. En estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios. A los que vivían lejos del tabernáculo, la asistencia a las fiestas anuales les requería, ¿cuánto para llegar? Más de un mes.
en cada año. Este ejemplo de devoción a Dios debe recalcar la importancia de los servicios religiosos y la necesidad de subordinar nuestros intereses egoístas y mundanos a los que son espirituales y eternos. ¿Cuánto dice que les tardaba para llegar, hermanos? Un mes. ¿Y a nosotros cuánto nos tarda a nosotros para llegar aquí a la iglesia? A nosotros creo que nos tarda 10, 15, 30 minutos, 1 hora. Y en carro, y aún así, ¿qué cosa? No venimos. ¿No creen que nos debería dar vergüenza? A pie, un mes para llegar a presentarse delante del Señor. Y nosotros 5, 10, 15, media hora con carro. Y el hermanito, la hermanita, no quiere congregarse, no quiere asistir. Le pone las 1001 excusas. Hermanos, y es por eso que quiero ahora decirles que ya viene el campestre al cual deberíamos de asistir todos nosotros, porque los campestres, hermanos, son las santas convocaciones de Dios para nosotros. Y como ya hemos visto, no tiene que ser la distancia excusa para no asistir. Puede ser que nos quede a 3 horas, puede ser que nos quede a 7 horas, pero no vamos ni caminando, vamos en carro, y por lo tanto deberíamos asistir, porque repito, esas son las santas convocaciones de Dios para nosotros como pueblo. La mensajera del Señor comparó los congresos campestres con una de aquellas fiestas solemnes, especialmente la de los tabernáculos. ¿Por qué comparó ella los congresos campestres con la fiesta de los tabernáculos? Porque la fiesta de los tabernáculos era la fiesta más alegre de todas. Esa era la fiesta más feliz. Y ella entonces compara los congresos campestres con la fiesta de los tabernáculos. Se los pongo acá. En la Review Herald del 17 de noviembre de 1885 dice: sería bueno para nosotros tener una fiesta de los tabernáculos, una alegre conmemoración de las bendiciones de Dios para nosotros como pueblo. A medida que los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios hizo por sus padres y su preservación milagrosa de ellos durante su peregrinaje de Egipto a la tierra prometida, así debería el pueblo de Dios en el tiempo presente recordar con gratitud las distintas formas que Dios ha diseñado para sacarlos del mundo, fuera de las tinieblas del error, a la preciosa luz de la verdad. Debemos recordar a menudo la dependencia en Dios de los que primero condujeron esta obra. Deberíamos considerar con gratitud los hitos antiguos y refrescar nuestras almas con el recuerdo de la bondad de nuestro benefactor misericordioso. Noten, ella nos pide que hagamos algo similar a la fiesta de los tabernáculos. No igual a lo que hizo Israel de antaño, sino algo similar. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes ven en la declaración, ella dice que en nuestra fiesta solemne deberíamos, dice, recordar cosas como por ejemplo los hitos antiguos, que son los pilares de la fe adventista. Deberíamos de recordar la forma bondadosa como Dios ha guiado el movimiento adventista. Deberíamos de recordar también, dice, en esas festividades, cómo el Señor pues guió a aquellos hombres, como por ejemplo José Bates, Jaime White, J.N. Andrews, Elena White, Hiram Elson y otros. Cómo el Señor lo guió para que hoy nosotros tengamos esta bendición de conocer la verdad presente.
Dice, deberíamos, dice, asistir a esas santas convocaciones y hacer memoria de esas cosas y darle gloria a Dios por eso. Oh, hermanos, pero para que miren ustedes que es un símil, es decir, algo similar, no algo igual, es que en la fiesta de los tabernáculos pues no se congregaban para esas cosas que ella está diciendo acá. Aparte de eso, ella dice que lo deberíamos de hacer a menudo. En cambio, la fiesta de los tabernáculos, ¿era a menudo o era una vez al año? Así que no puede estar diciendo hagan una cosa igual, sino más bien hagan algo parecido. Ahora, para que vean ustedes que ella cuando hablaba, y le doy para atrás para que lo miremos, sería bueno para nosotros tener una fiesta de los tabernáculos. Para que miren ustedes que ella se refería a los congresos campestres, les pongo esta otra declaración de la Signs of the Times, 8 de diciembre de 1893. Dice, las fuerzas de los enemigos se están fortaleciendo y como pueblo se nos tergiversa. ¿No uniremos nuestras fuerzas y vendremos a la fiesta de los tabernáculos? No tratemos este asunto como uno de poca importancia, sino que el ejército del Señor esté en el terreno para representar la obra y la causa de Dios en Australia. Que nadie alegue una excusa en un momento así. Una de las razones por las que hemos designado que el Congreso Campestre se celebre en Melbourne es que queremos que la gente de esa zona pueda familiarizarse con nuestras doctrinas y obras. Queremos que sepan lo que somos y lo que creemos. Por lo tanto, vengan al Congreso Campestre, aunque tengan que hacer un sacrificio para hacerlo. Y el Señor bendecirá sus esfuerzos de honrar su causa y avanzar su obra. Miren ustedes, dice, no uniremos nuestras fuerzas y vendremos a la fiesta de los tabernáculos. ¿Y de qué fiesta de los tabernáculos hablaba ella? Del Congreso Campestre que se iba a celebrar en la ciudad de Melbourne, Australia, a la cual ella decía, vengamos, asistamos, porque es bueno que testifiquemos allí en esa ciudad de quiénes somos nosotros y qué es lo que creemos. Porque cuando se reunían los adventistas para esos campestres, hermanos, eso era una cantidad de personas, miles los que se reunían, y eso en la ciudad era un impacto. Bueno, como ustedes pueden ver, ella decía que se diera a conocer lo que creemos y lo que somos, algo muy distinto de los motivos de la fiesta de los tabernáculos de Israel, quedando claro de que al llamar ella a los congresos fiesta de los tabernáculos, lo hacía más por comparación que porque realmente estuvieran celebrando la fiesta. Y así, aquella hermosa fiesta, hermanos, pues llegó a ser como en lo cual había que inspirarse. Ahora, vuelvo a enfatizarles, ¿por qué nosotros no vamos a los congresos campestres? Si esos vienen a ser para nosotros como la fiesta de los tabernáculos. Los congresos campestres son las ocasiones donde el pueblo de Dios ahora se tiene que congregar para alabar el nombre de Dios. Del 26 al 28 de este mes, nosotros tendremos nuestro campestre allá en Tuscahoma, Oklahoma. Algunos van a manejar 3 horas desde aquí. Del 26, al 28 de abril tendremos este campestre. Y sería bueno, hermanos, que asistamos, porque eso es para nosotros como la fiesta de los tabernáculos. Somos exhortados a que lo hagamos. Miren ustedes, es importante, dice, que los miembros de nuestras iglesias asistan a nuestros congresos. Los enemigos de la verdad son muchos y debido a que somos pocos, debemos presentar un frente tan sólido como sea posible. Necesitamos individualmente los beneficios del Congreso y Dios nos invita a formar en las filas de la verdad. Algunos dirán, cuesta mucho viajar y sería mejor que ahorráramos el dinero o que lo diéramos para el progreso de la obra donde tanto se necesita. No razonéis así, dice. Dios les invita a ocupar su lugar entre las filas de su pueblo. Fortaleced la reunión en todo lo que podáis, estando presentes con vuestras familias. Haced un esfuerzo especial para asistir a la congregación del pueblo de Dios.
Hermanos y hermanas, es mucho mejor que dejéis sufrir en algo vuestros negocios antes que descuidar la oportunidad de oír el mensaje que Dios tiene para vosotros. No presentéis excusa que os impida adquirir toda ventaja espiritual posible. Necesitáis todo rayo de luz. Necesitáis prepararos para dar una razón de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre y temor. No podéis perder tal privilegio. Hoy los testimonios, tomo 2, 378. Miren ustedes cómo somos exhortados a que asistamos a los congresos campestres. Son como la fiesta de los tabernáculos para nosotros. Pero si somos de los que decimos, ¿y quién es el que va a predicar? Porque dependiendo quién sea el orador, voy, y si no, no. Si somos de esos, miren ustedes la amonestación que tenemos acá. Ninguno de nosotros debe ir al Congreso dependiendo de los ministros o los obreros bíblicos para que la reunión resulte bendecida. Dios no quiere que su pueblo se apoye por completo en los pastores. No quiere que se debilite dependiendo de la ayuda de los seres humanos. No deben los creyentes apoyarse como niños impotentes sobre alguien como que si fuera un puntal. Como mayordomo de la gracia de Dios, cada miembro de la iglesia debe sentir la responsabilidad personal de tener vida y raíz en sí mismo. Cada uno debe sentir que en cierta medida depende de él el éxito de la reunión. No digáis, no soy responsable, no tendré nada que hacer allí. Si estos son vuestros pensamientos o vuestros sentimientos, dais a Satanás oportunidad de trabajar por vuestro intermedio. Él llenará vuestra mente de pensamientos y os dará algo que hacer en sus filas. En vez de reunir con Cristo, entonces estaréis dispersando. El éxito de la reunión depende de la presencia y el poder de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Todo aquel que ama la causa de la verdad debiera orar porque allí se derrame ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Oye, los testimonios, tomo 2, página 380. Así que más que andar pensando quién va a ser el orador, más que andar preocupado de quiénes son los que van a predicar, piense que el éxito de la reunión dependerá de que el Espíritu Santo se manifieste allí. Y la actitud que nosotros llevemos va a ayudar en eso. Bueno, ojalá entonces que ustedes hagan planes para que de aquí en adelante no se pierdan los campestres de la Iglesia Advenimiento, que hacemos uno en abril, otro en octubre y en mayo. Los jóvenes también tienen el de ellos. Son, hermanos, las convocaciones santas a las cuales nosotros como pueblo nos deberíamos de dar cita. Ahora bien, volvamos a las fiestas, porque todo eso fue como un paréntesis un poquito grande, porque cabía, ¿verdad? Volvamos a las fiestas de Israel para ver qué era lo que conmemoraban y qué era lo que representaban para todos los que asistían. Aquí se los pongo. La Pascua, la que se celebraba en el 14 de Nisan, la que ya leímos en Levítico 23:5. Esta fiesta conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, con aquel sacrificio del Cordero Pascual. Eran fiestas conmemorativas, dije, y proféticas. Aquí tenemos esta que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Los panes sin levadura. Esta conmemoraba la salida de Israel de Egipto. Las primicias o gavilla mecida. Esta representaba las primicias de los primeros frutos de la cosecha de cebada. La fiesta de las semanas o la de Pentecostés. Esta representaba las primicias de la cosecha de trigo y se celebraba 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta conmemoraba también la promulgación de la ley y el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí 7 semanas después de haber salido de Egipto. Pero ¿qué de la fiesta de las trompetas? Esta invitaba al pueblo a acercarse más a Dios
Es decir, que buscaran un reavivamiento y una reforma, porque se anunciaba con ese sonar de las trompetas el día del juicio o el día de la expiación. Y cuando llegaba el mero día de la expiación, esta representaba el día cuando el santuario se purificaba y era un día de juicio. Y la de las cabañas, esta conmemoraba o representaba la entrada que tuvieron ellos en la tierra prometida. Y era una ocasión feliz y celebraba la cosecha de todos los frutos. Eso era lo que representaban las fiestas. Pero dije que conectados con estas fiestas habían unos días especiales. Habían 7 sábados ceremoniales. Y cuando hablamos de 7 sábados ceremoniales, es que si la fiesta caía en miércoles, ese día miércoles era llamado sábado. Y cuando la fiesta caía en el sábado semanal, ese día se llamaba sábado de gran solemnidad, porque cayó en el día de reposo del Señor. Entonces, estos 7 sábados ceremoniales estaban allí, siendo parte de estas fiestas. Bueno, por ejemplo, el primer día de la Pascua o de los panes sin levadura, ese era sábado, independientemente del día de la semana que cayera. Y cuando terminaba la fiesta, los 7 días, también era sábado, independientemente del día en que cayera. Eso es en la fiesta primera. Luego en la segunda fiesta, en la de las semanas o Pentecostés, ese día en que caía el 50º, el día número 50, después de haber tenido la otra, ese día también se llamaba sábado al día en que caía, independientemente que no fuera el sábado semanal, independientemente del día que fuera. Y lógico, como ya dije, si caía en el sábado, el día del Señor, era día de gran solemnidad. Y lo mismo en la fiesta de las trompetas. El día que caía para sonarla, igualmente se le llamaba sábado, no había que trabajar. Y en el día de la expiación, lo mismo. Y el primer día de los tabernáculos, que es una fiesta que duraba 7 días, también era sábado el primer día, y cuando terminaba el último día de esa fiesta, también era sábado. Todos estos sábados de estas fiestas se les conoce como sábados ceremoniales. Y voy a ponerles una prueba bíblica para que miren cómo se le llamaba cuando caía en el sábado del día del Señor. Ya lo dije, pero voy a comprobarlo con la Biblia. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 31. Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 31. Y aquí la palabra del Señor dice, vamos a leer desde el 30. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, porque era gran día aquel sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. De manera que Jesús muere viernes, pero para que no quedara el cuerpo ahí colgado en la cruz, y los otros también ordenan que se les haga eso, que se les quiebren las piernas a los otros 2 que estaban crucificados con él, porque ellos consideraban que el sábado era un gran sábado, porque ese día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Así que ustedes pueden ver que así era conocido cuando coincidía el sábado ceremonial con el sábado semanal. Pero aparte de ser conmemorativas estas fiestas, también tenían una dimensión profética. Por eso es que titulamos el tema
fiestas conmemorativas y proféticas. Vamos a ver en qué consistía la dimensión profética. Vamos, aquí se los pongo para avanzar. La Pascua, por ejemplo. La Pascua, su cumplimiento profético lo tuvo cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, fue crucificado el 14 de Nisan. En aquel cordero pascual que siempre el israelita miraba que se sacrificaba, allí, hermanos, se profetizaba el día cuando Cristo vendría como Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. De manera que la Pascua, aparte que era conmemorativa, tenía su dimensión profética porque apuntaba a Cristo. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues, dijo, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, dijo, ya fue sacrificada por nosotros. En Cristo se cumplió la Pascua. La Pascua apuntaba a Cristo. Su dimensión profética era para cuando Cristo muriera. Bueno, vamos a la siguiente. Los panes sin levadura. ¿Cuál era la dimensión profética de esta fiesta? Bueno, la dimensión profética de esta fiesta es que igualmente se cumplió en Cristo cuando Él estuvo sepultado el 15 de Nisan, ese gran sábado. Cristo estaba representado en los panes sin levadura, porque como dice Pablo en 1 Corintios 5:8, la levadura representa el pecado y el pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo sin pecado. Y el cuerpo de Cristo en la tumba no vio corrupción, de manera entonces que los panes sin levadura hallaron su cumplimiento en Cristo, quien no tuvo ningún pecado. Pero ¿qué de la dimensión profética de la siguiente? De la gavilla mecida. Cuando el sacerdote venía y agarraba ese manojo y lo ofrecía, ese manojo del fruto, esa gavilla mecida también halló su cumplimiento cuando nuestro Señor resucitó el 16 de Nisan, el domingo. Cristo estaba representado en la gavilla mecida, primicia de la cosecha. Por eso Pablo dijo, mas ahora Cristo, dijo, ha resucitado de los muertos y primicia de los que durmieron es hecho. Y Pablo dice también, Él es el primogénito de los muertos. Porque así como la gavilla era ofrecida como símbolo de los primeros frutos, apuntaba a que Cristo sería la primicia de entre los muertos, el primogénito dentro de ellos. Bueno, pero ¿qué de la fiesta de las semanas? ¿Cuál era su dimensión profética? La fiesta de las semanas halló su cumplimiento cuando el Espíritu Santo descendió como fuego el día de Pentecostés, el 6 de Sivan. Esa misma fecha, allí dice, Dios descendió también en fuego sobre el Sinaí para la promulgación de la ley. De manera que se conmemoraba eso y tuvo su cumplimiento cuando el Señor envió el Espíritu Santo en llamas de fuego. Por eso es que el libro de Hechos dice que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2 del 1 al 4. Así que esto era el significado y allí tuvo su cumplimiento también la fiesta del Pentecostés. De paso, hermanos, en esta fiesta también Cristo fue entronizado en el cielo, en esta fiesta de los Pentecostés, y después de estar entronizado allá, envió al Consolador. Bueno, vamos a la siguiente, la fiesta de las trompetas. ¿Cuál era la dimensión profética de la fiesta de las trompetas? Bueno, la fiesta de las trompetas halló su cumplimiento en la primera mitad del siglo XIX, cuando el mensaje de la segunda venida fue predicado en varias partes del mundo como resultado del estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Usted dirá, ¿pero cómo? Si las trompetas lo que anunciaban es que venía el día de la expiación, que venía el día del juicio y que había que prepararse. Pues miren, hermanos, justamente en el siglo XIX, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, se comenzó a decir que el juicio venía y que había que prepararse. De manera que las trompetas hallaron su cumplimiento en la mitad del siglo XIX, cuando Guillermo Miller y sus ayudantes
comenzaron a predicar que la hora del juicio había llegado y que se prepararan, porque en octubre de 1844 Jesucristo vendría a la tierra. Las trompetas son símbolo de juicio. Uno puede mirar eso en el libro de Joel, que son anunciadoras de juicio. También uno puede ver en las Escrituras, en Éxodo 19 y en Joel mismo, que las trompetas invitaban al pueblo a humillarse delante de Dios. Y la predicación del advenimiento, antes de 1844, estuvo representada en el toque de las trompetas. Pues el primer ángel de Apocalipsis 14, al igual que las trompetas, estuvo diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, el primer ángel de Apocalipsis 14 invitaba al mundo a adorar a Dios y anunciaba la hora del juicio, como las trompetas también lo hacían allá en el Israel de antaño. Es interesante que en el libro de Nehemías uno encuentra que el primer día del séptimo mes era el día que se celebraba la fiesta de las trompetas, y un gran reavivamiento se daba basado en el estudio de la palabra de Dios. Y eso mismo ocurrió antes de 1844 con los mileritas. Ellos también experimentaron un grande reavivamiento en la primera mitad del siglo XIX, dándole cumplimiento a Daniel 12:4. Hermanos, las trompetas en su dimensión profética tuvieron su cumplimiento antes de 1844. Pero ¿qué es la del día de la expiación? ¿Qué dimensión profética tenía esa fiesta? Esa también halló su cumplimiento justo el 22 de octubre de 1844. Porque si bien es cierto, la expiación era cuando se limpiaba el santuario de todos los pecados acumulados, hermanos, también el 22 de octubre de 1844, Cristo en el santuario celestial entró al lugar santísimo para limpiarlo de todos los pecados acumulados. Cristo, por lo tanto, allá en el santuario celestial, le ha dado cumplimiento en su dimensión profética a la fiesta de la expiación que celebraba Israel. A partir del 22 de octubre de 1844 hasta hoy, Jesús, hermanos, ha iniciado el día de la expiación celestial, que viene siendo un juicio preadvenimiento que había sido profetizado anteriormente en Daniel 7, 9 y 10 y anunciado por el primer ángel de Apocalipsis 14. De manera que en este momento todos nosotros estamos viviendo en el día de la expiación celestial. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viviendo en este momento, hermanos, ya en el día del juicio. Es decir, estamos en este momento dándole cumplimiento en su dimensión profética a la sexta fiesta, la fiesta de la expiación. Cuando esta fiesta termine, que no será otra cosa que la terminación del juicio preadvenimiento, al fin del día de la expiación celestial, Satanás, prefigurado por el macho cabrillo, aquel macho cabrillo vivo de Levítico 16, que se mandaba al desierto y que se cargaban sobre él todos los pecados. Hermanos, cuando la fiesta del día de la expiación celestial termine, nuevamente Satanás, como el macho cabrillo vivo, se le depositarán sobre él todos los pecados y él quedará aquí en esta tierra condenado. Bueno, en una tierra desordenada y vacía, él estará inclusive por 1000 años, pero luego será arrojado al abismo, dice Apocalipsis, por 1000 años en cumplimiento de la profecía del Apocalipsis 23. Ahora, la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál era la dimensión profética de esa fiesta? ¿Ya se cumplió su dimensión profética? No. La fiesta de los tabernáculos en su dimensión profética hallará su cumplimiento cuando concluya el drama del pecado, después de los 1000 años de Apocalipsis 20. Dios entonces va a plantar su tabernáculo en esta tierra y vivirá con nosotros por toda la eternidad. Oh, dice Apocalipsis 21:3, oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, en su dimensión profética no se ha cumplido todavía la fiesta de los tabernáculos.
Porque en el santuario terrenal, esa fiesta se cumplía cuando terminaba, ¿qué cosa? La sexta fiesta, la del día de la expiación. No podía haber fiesta de los tabernáculos si no se celebraba primero la sexta. De la misma manera, en su dimensión profética, no se puede estar cumpliendo la fiesta de los tabernáculos si no ha terminado la sexta, que está en acción en este momento. Hablando de este cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, miren lo que el don de profecía dice. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado, la permanencia en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro, al gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mande a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinado al fuego y a juntar el trigo en su granero. Ojalá que cuando eso suceda, todos nosotros seamos trigo, mis hermanos. Dice, en la fiesta de las cabañas, el pueblo de Dios alababa a Dios porque recordaba la misericordia que le manifestó al librarlo de la servidumbre de Egipto y el tierno cuidado del que fueron objeto durante su peregrinación en el desierto. Se regocijaba también por saber que le había perdonado y aceptado gracias al reciente servicio del día de expiación. Pero cuando los redimidos de Jehová estén a salvo en la Canaán celestial, para siempre libertados del yugo de la maldición, bajo el cual toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, entonces dice, se regocijarán con un deleite indecible y glorioso. Entonces habrá concluido la gran obra expiatoria que Cristo emprendió para redimir a los hombres, y sus pecados habrán sido borrados para siempre. Patriarcas y Profetas, página 524. Si alguien en el santuario terrenal no había confesado sus pecados y por lo tanto no le habían sido borrados del santuario, ¿ustedes creen que podía participar en la fiesta de las cabañas? No. Pero cuando por fe creía que el Señor le había perdonado porque él había confesado sus pecados, él se gozaba en los próximos 7 días que venían de la fiesta de las cabañas. Es por esto, hermanos, que nosotros no tenemos que estar celebrando ahora fiesta de los tabernáculos, porque esa solo se celebraba después que el día de la expiación había acabado. Si nosotros nos ponemos a celebrar la fiesta de los tabernáculos ahora, sería negar lo que está ocurriendo en este momento en el cielo. El macho cabrillo por Azazel no se ha enviado todavía al desierto, porque no ha terminado el juicio. Y por lo tanto, celebrar fiesta de las cabañas ahora sería anticiparnos a los eventos finales. Aparte de que como fiesta conmemorativa, la de los tabernáculos y las otras fueron parte de la ley de Moisés. Aquella que se encontraba en un libro fuera del arca, muy diferente a la ley de Dios que se encontraba adentro del arca. En ese libro que estaba fuera del arca estaban escritas todo lo relacionado a las ceremonias y las fiestas, lo cual era considerado mandamientos de Moisés. Las fiestas eran consideradas mandamientos de Moisés, aunque Jehová se las dictó, pero el pueblo sabía que eran mandamientos de Moisés para hacer la diferencia de los mandamientos de Dios que están escritos en las tablas de piedra. Mire cómo Salomón se refería a las fiestas. Vamos a Crónicas, a 2 Crónicas 2:4, para que mire usted cómo se refería él a las fiestas. 2 Crónicas 2:4. Aquí la palabra del Señor dice: he aquí, yo edifico casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocausto a mañana y tarde, y los sábados y las lunas nuevas, y festividades de Jehová nuestro Dios. Esto será ordenanza perpetua en Israel.
Noten que aquí está presentando él las festividades como ordenanzas. Ahora, miren ustedes, Segunda Crónicas 8:13 ahora. Segunda Crónicas 8:13. Dice, vamos a leer desde el 12. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que había él edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Miren ustedes, Salomón se refería a las fiestas como los mandamientos de Moisés. Dice, conforme al mandamiento de Moisés, y enumera los sábados, que son los ceremoniales, las nuevas lunas, las fiestas solemnes. Prácticamente las menciona también las 3 fiestas, que son la de pan sin levadura, la de las semanas, que es la de Pentecostés, y la de los tabernáculos. Si ustedes se fijan, Salomón le llama, número 1, mandamientos de Moisés a las fiestas y a todo lo demás. Y número 2 también le llama ordenanzas. Ahora bien, yo quiero que volvamos a leer el 2 Crónicas 2, verso 4, porque quiero llamar su atención a algo aquí. Dice, he aquí yo edifico casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para los holocaustos mañana y tarde, y los sábados, y las lunas nuevas, y las festividades de Jehová nuestro Dios. Esto será ordenanza como. Y cuando ustedes escuchan la palabra perpetuo, ¿qué se les viene a la mente? Ahí está el punto. Y los hermanos que andan guardando las fiestas están utilizando esto para decir, las fiestas no han terminado, las fiestas no han caducado. Aquí dice que son perpetuas. Esto será, dice, ordenanza perpetua en Israel. Ahora yo pregunto, ¿es que realmente perpetuo significa eterno? No. No significa eterno. Perpetuo significa hasta que el símbolo se encuentra con la realidad. Y vamos a comprobarlo con la Biblia. Vamos a Números 18. Números 18, 23. Números 18, 23. Dice, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de la congregación, y ellos llevarán su iniquidad. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Aquí se está presentando, hermanos, el sacerdocio levítico como algo que sería como perpetuo. Pero cuando ustedes van al libro de Hebreos, ustedes van a encontrar que Pablo dice que ese sacerdocio levítico ya se acabó. Vamos a leer Hebreos 7, verso 12. Hebreos 7, verso 12. Miren cómo el apóstol habla aquí. Pues mudado, otras Biblias dicen pues cambiado, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. ¿Cuál ley? La ley del sacerdocio. Noten ustedes que Pablo está presentando aquí que el sacerdocio levítico pues ya fue cambiado. Entonces, ¿dónde quedaba lo perpetuo? Oh, era perpetuo mientras el símbolo se encontraba con la realidad. El sacerdocio levítico era símbolo de Cristo Jesús como nuestro sacerdote. Y al venir Cristo y luego ir al cielo,
a ministrar allá como nuestro sumo sacerdote, aquel sacerdocio levítico que era perpetuo, terminó, dice Pablo. Y por lo tanto la ley también tiene que cambiarse, porque ya no estamos hoy regidos por un sacerdocio terrenal, sino por un sacerdocio celestial. Entonces lo perpetuo. Entonces hay que entender de que no necesariamente perpetuo quiere decir eterno todo el tiempo o en todas las cosas. Hermanos, el sacerdocio perpetuo de los levitas llegó a su fin cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, fue entronizado en el cielo. Él es nuestro sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo celestial. Y allí, hermanos, está ministrando no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin, es decir, es eterno. Bueno, vamos a leer Hebreos 7:18. Dice: porque ciertamente el mandamiento precedente, bueno, voy a leer 17 y 18. Porque él testifica: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e ineficacia. El mandamiento que tenía que ver con el sacerdocio levítico ya no era eficaz, ya no era necesario, y por lo tanto, dice Pablo, es abrogado. Lo perpetuo era mientras se encontraba el símbolo con la realidad. Bueno, y lo mismo se dice de las fiestas. Si ustedes se fijaron, Salomón se refirió a las fiestas como ordenanzas. ¿Qué dijo Pablo en cuanto a las ordenanzas? Vamos a Colosenses 2:14, versículo 16 al 17. Colosenses 2, que fue nuestra lectura bíblica, versículos 14 y luego el 16 al 17. Dice así el verso 14: cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Ahora dice el 16 y 17: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Si ustedes se fijan, aquí está hablando el apóstol Pablo que un manuscrito de ordenanzas que había contra nosotros y que nos era contrario fue quitado de en medio y fue clavado en la cruz. Resulta entonces que el manuscrito que contenía ordenanzas específicamente en relación con los sacrificios, con las leyes ceremoniales, al venir Cristo y darle su cumplimiento, dichas ordenanzas fueron clavadas en la cruz. Y por lo tanto, dice Pablo, que nadie les juzgue en cuanto a días de fiesta. Pablo dice que nadie los juzgue en cuanto a eso, en cuanto a las fiestas y en cuanto a los sábados. Pero cuando él habla de los sábados, habla en plural, es decir, los sábados ceremoniales. No está hablando del sábado semanal. En cuanto a los sábados ceremoniales y en cuanto a las fiestas, dice que nadie les juzgue, porque todo eso era parte de las ordenanzas que estaban en el manuscrito y que fueron clavadas en la cruz. Bueno, hermanos, el don profético, miren ustedes, se refiere contundentemente a la fiesta de la Pascua como algo que ya no tiene sentido celebrarla. Dice: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Noten, Jesús acabaría, dice, con ese sistema de figuras y ceremonias. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos.
¿Cuál es el servicio que estaba estableciendo el Señor ahí? La cena del Señor. Es la que sí debemos celebrar. Pero la fiesta nacional de los judíos, dice, la Pascua, iba a desaparecer para siempre. Así está escrito, deseado toda la gente, página 608. La fiesta nacional de los judíos desaparecería para siempre. Pero no falta quien diga esto. Miren, se los pongo en la pantalla. Un momento. Reflexiona bien. Mira lo que dice Jesús en Lucas 22, 15 y 16. Y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Dicen ellos. ¿Te das cuenta? La Pascua no ha terminado. Las fiestas no han terminado. Se deben seguir celebrando, porque el mismo Jesús dice que no volverá a comer la Pascua sino hasta cuando se cumpla en el reino de Dios. Él no la estaba terminando allí. La Pascua sigue vigente, dicen. Oh, hermanos, vamos a ver si es verdad. Preguntémosle a Juan, que estuvo sentado ese día en esa cena y que oyó a Jesús decir esas palabras. Preguntémosle a Juan si él entendió que la Pascua había que seguirse celebrando, o qué era lo que se celebraría cuando se cumpliera en el reino de Dios. Bueno, vamos a Apocalipsis 19, porque Juan escribió allí algo interesante para que veamos si él entendió que era la Pascua la que había que seguirse celebrando. Apocalipsis 19, versículo 9. Dice el apóstol lo siguiente: y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados, ¿a qué cosa? A la cena del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Según aquí, ¿qué es lo que se va a cumplir en el reino de Dios? Una cena, pero no de cordero, sino con el Cordero, que es Cristo Jesús. Sí va a haber una cena en el cielo, pero será de la cena de bodas. Hay otros textos que son usados para decir que las fiestas después de la muerte de Cristo siguen siendo válidas. Este ya lo vimos, ¿verdad? Que cuando Cristo dijo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lo que él volvería a comer hasta que se cumpliera en el reino de Dios es la cena de bodas del Cordero, donde no comeremos cordero, sino que la celebraremos junto con el Cordero, que es algo diferente. Pero vamos a leer unos textos ahorita que se están usando allá afuera para decir que las fiestas siguen siendo válidas. Y es Hechos 18, verso 21. Hechos 18, verso 21. Aquí las escrituras dicen: sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde la fiesta que viene en Jerusalén. Mas otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. ¿Se dan cuenta? Dice la gente. Pablo seguía guardando las fiestas. Él está diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde la fiesta que viene. Y esto lo está diciendo después que Cristo ya murió, años después. Y él dice, es necesario que yo guarde la fiesta que viene. Bueno, vamos al capítulo 20 ahora y verso 16. Miren ustedes lo que dice acá. ¿Qué fiestas podría ser esta? Dice, porque Pablo había determinado navegar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, pues se apresuraba para, si le fuese posible, estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Y dicen los hermanos que guardan la fiesta, ¿se dan cuenta? Pablo siguió guardando las fiestas y él le dice a los hermanos de Éfeso, es necesario que yo esté allá para guardarla y es necesario que llegue, si fuera posible, antes del día de Pentecostés. ¿Por qué Pablo podría realmente querer estar en la fiesta? ¿Para guardarlas?
Mire el don profético. Por eso es que el don profético es la lupa. Él trató de dejar los prejuicios de lado y ganar almas para la verdad. Se abstuvo de atacar a los judíos por el hecho de que las leyes ceremoniales ya no tenían vigencia. Y amonestó a Timoteo a que quitara cualquier circunstancia que hiciera que ellos rechazaran su obra. Cumplió con sus reglas y ordenanzas hasta donde fueran consistentes con su misión a los gentiles. Aquí tenemos bocetos de la vida de Pablo en la página 161 esto. Pero, para que nos quede más claro, veamos esta otra declaración. La ley ceremonial fue dada por Cristo. Aún después de ser abolida, Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de la redención, así como su relación con la obra de Cristo. Patriarcas y Profetas, página 383. Entonces, de estas declaraciones se desprende que el propósito de Pablo al querer estar en las fiestas era para evangelizarlos, era para mostrarles verdaderamente cuál era su posición o su valor, mostrarles el valor que tuvieron en el plan de redención, mostrarles cómo las leyes ceremoniales, las cuales también incluían las fiestas, ya habían tenido su cumplimiento en Cristo. Si no, se estuviera contradiciendo cuando él dice que nadie les juzgue en cuanto a días de fiesta, en cuanto a lunas nuevas, en cuanto a sábados. Se estaría contradiciendo si él está yendo a Jerusalén para celebrarlas. Según el don profético, el propósito de ir a las fiestas era para aprovechar allí y predicar el mensaje. Y aquí viene otra cita que le va a ayudar a entender mejor, porque no solo él hacía eso, también lo hacía Pedro. Mire usted, Hechos de los Apóstoles, página 410. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se hace poca mención de la última parte del ministerio del apóstol Pedro. Durante los años de intensa actividad que siguieron al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro estaba entre los que se esforzaban incansablemente para alcanzar a los judíos que acudían a Jerusalén a adorar en el tiempo de las fiestas anuales. Ellos querían estar allí porque esas eran fiestas nacionales donde llegaba muchísima gente. Pedro dice, estaba dentro de los que se esforzaban incansablemente por alcanzar a los judíos que acudían allí a Jerusalén a adorar en esas fiestas anuales. El propósito de querer estar en esas fiestas era evangelístico. Pero para que no nos confundamos con Pablo, vamos a leer otros textos que es bien contundente él allí en Gálatas 4, versículos 9 al 11. Gálatas 4, versículos 9 al 11. Dice aquí la palabra del Señor. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, los judaizantes habían llegado allí a Galacia, a la iglesia, y andaban prácticamente induciendo a los hermanos que tenían que celebrar las fiestas. Y Pablo les dice, ustedes están guardando los días, los meses, los tiempos, los años. La verdad, dice, es que ustedes quieren seguir siendo esclavos y veo como que he trabajado en vano con ustedes. Ahora mire lo que dice Efesios 2:15. Porque no podemos hacer de un texto una doctrina, tenemos que respaldarlo con más textos. Vamos a leer Efesios 2:15 y mire usted aquí Pablo cómo habla. Dice, vamos a leer desde el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. La ley de los mandamientos, hermanos, contenidos en ordenanzas, era la ley ceremonial. No podía ser los 10 mandamientos, porque en otras partes dice que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No podía contradecirse. Hermanos, en relación con esto, el don profético dice lo siguiente: hay una ley que fue abolida, la cual Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Pablo la llama la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta ley ceremonial que Dios dio por medio de Moisés con sus sacrificios y ordenanzas, debía ser observada por los hebreos hasta que el tipo se encontrara con el antitipo. ¿Quién era el antitipo? Era Cristo. Hasta que el tipo se encontrara con el antitipo en la muerte de Cristo como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Entonces todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían, ¿qué cosa? Cesar. Pablo y los otros apóstoles trabajaron para mostrar esto y repetidamente resistieron a los maestros judaizantes que declaraban que los cristianos debían observar las leyes ceremoniales. Size of the Time, de septiembre 4 de 1884. La iglesia primitiva, cuando comenzó, tuvo su lucha en cuanto a esto de las leyes ceremoniales, incluyendo las fiestas. Y hay una cita que es mal interpretada para sostener que las fiestas se tienen que seguir observando, y es esta cita, miren: como resultado de la continua transgresión, refiriéndose a los hebreos, la ley moral fue repetida en la terrible grandeza del Sinaí. Cristo le dio a Moisés preceptos religiosos que debían regir la vida diaria. Estos estatutos fueron dados explícitamente para salvaguardar los 10 mandamientos. No eran tipos de sombra que debían expirar con la muerte de Cristo. Debían ser obligatorios para el hombre en todas las épocas mientras durara el tiempo. Estos mandatos fueron reforzados por el poder de la ley moral y explicaban clara y definitivamente esa ley. Review and Herald del 6 de mayo de 1875. Bueno, voy para atrás para que nos fijemos en esto. Aquí está hablando de que Cristo le dio a Moisés preceptos religiosos que debían regir la vida diaria, y que estos estatutos fueron dados explícitamente para salvaguardar los 10 mandamientos. Vienen los hermanos que guardan las fiestas y dicen: ¿se dan cuenta? Los estatutos que fueron dados para salvaguardar los 10 mandamientos no podían ser los mismos 10 mandamientos. Y por lo tanto, dicen, los estatutos de los que está hablando aquí son los que estaban allí en la ley ceremonial, y allí están las fiestas, dicen los que guardan las fiestas. Dice que no eran tipos de sombras que debían expirar con la muerte de Cristo. Pero las fiestas y todo lo que estaba con ellos involucrado en cuanto a los sacrificios, sí eran sombra. Eran sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿cuáles son estos estatutos que fueron dados para salvaguardar los 10 mandamientos y que no eran tipos de sombras que debían expirar con la muerte de Cristo? Hermanos, este artículo de la Review and Herald del 6 de mayo de 1875, les recomiendo que lo vayan a buscar, está en inglés, y lo lean todo. Ustedes van a encontrar que todo el artículo es de la santa ley de Dios, el tema central. Hace referencia a las leyes ceremoniales para contrastar la permanencia de la santa ley de Dios. Y hace referencia a algunas leyes de esos estatutos que estaban en el libro de Moisés. Hace referencia a leyes como, por ejemplo, la ley del matrimonio, las leyes civiles, las leyes de la alimentación, las leyes de la justicia, que esas no eran sombra de lo que había de venir. Esos no eran tipo o sombra de Cristo, y sus principios siguen siendo válidos hasta hoy. Eso es lo que está
involucrado en esos estatutos que dice aquí que eran para salvaguardar los 10 mandamientos. En ningún lado ustedes van a ver que ella esté hablando de las fiestas como parte de esos estatutos. Les recomiendo que lean todo el artículo. Bueno, voy a terminar para decirles ahora de que nosotros aquí en Iglesia Advenimiento no estamos enfocados en guardar ninguna fiesta aquí en la tierra, sino que nosotros estamos enfocados en lo que está ocurriendo en el santuario celestial. Nosotros estamos enfocados en ese día de la expiación que ya comenzó, ese día de la expiación final que nuestro sumo sacerdote está haciendo. Hermanos, cuando por su gracia Él borre nuestros pecados y nos haya reconciliado para siempre, entonces y solo entonces celebraremos con Él la última fiesta en su cumplimiento profético. Es decir, entonces y solo entonces celebraremos la fiesta de las cabañas, porque esa tiene que ver con el fin de la cosecha, y Cristo vendrá para cosecharnos y llevarnos como trigo al granero celestial. Esta es nuestra posición como iglesia, porque esta es la que han sostenido los pioneros adventistas desde cuando comenzó este movimiento. A ver, levanten la mano todos los que son adventistas aquí del séptimo día. Bueno, la mayoría. ¿Por qué somos conocidos los adventistas? ¿Notan ustedes? Ninguno de ustedes me ha dicho que somos conocidos por guardar fiestas. Nunca los adventistas han sido conocidos por guardar fiestas. Somos conocidos por predicar la verdad presente, que consiste en mostrar que Cristo es nuestro único Salvador y que también debemos guardar sus santos mandamientos, incluyendo el sábado, y preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo, anunciando el mensaje de los 3 ángeles. De eso es que somos conocidos los adventistas. Así que a manera de resumen, concluyo ahora diciéndoles que todas las fiestas y sus días solemnes se cumplieron en Cristo Jesús y se cumplen en Cristo Jesús. Aquí se los pongo. Por ejemplo, la Pascua se cumplió porque Jesús murió en la cruz del Calvario. La fiesta de los panes sin levadura se cumplió en Cristo porque Él fue sepultado y su cuerpo no vio corrupción. La fiesta de las gavillas se cumplió en Cristo porque fue las primicias en resucitar al tercer día después que murió. También la fiesta del Pentecostés se cumplió en Jesús cuando Él fue entronizado en el cielo y nos envió el Espíritu Santo como el Consolador. La fiesta de las trompetas se cumplen en Jesús, quien nos anuncia que la hora del juicio ha llegado. La fiesta de la expiación se cumple en Jesús, quien está realizando en este momento el día de la expiación celestial, la obra del juicio. Y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos se cumplirá cuando Cristo Jesús venga a vivir con su pueblo para siempre. De manera que en esta hora Jesús nos invita a todos a la última fiesta en su dimensión profética. Es decir, cuando Jesús venga y coloque aquí su tabernáculo y todos moremos con Él. Jesús viene pronto, hay que alistarnos para que entonces celebremos con Él para siempre. Termino leyendo Apocalipsis 22, 17, porque empezamos con la Biblia y terminamos con la Biblia. Apocalipsis 22, 17. Dice la palabra del Señor: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de vida gratuitamente. Hermano y hermana, vengamos a Jesús todos los días, consagrémonos a Él. Cuando se borre todos los pecados confesados nuestros en el cielo, entonces el tabernáculo será colocado y moraremos con Cristo por toda la eternidad.
Pregunto en esta hora, ¿cuántos quieren venir a Cristo todos los días? Que Dios les bendiga y así se mantengan hasta cuando Cristo venga. Esto es cierto porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa. Venga al Señor, tráenos de la tumba triste, de inmortalidad nos viste. Si vendrá, oh si vendrá. Su vida bendiciendo, viene ya resplandeciente, en las nubes imponente. Venga al Señor, viene ya venir en gloria, coronado de victoria. Si vendrá, oh si vendrá. Rey José, tú eres mi imperio. Ven al Señor, sigue ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos. Si vendrá, oh si vendrá. Aquel que no haya ido a Jesús ni recibido ropa santa regalada, para bodas adornada. Ven al Señor, al encuentro del esposo, es el día más dichoso. Si vendrá, oh si vendrá. Tú no te puedes perder, hermano, esa cita. Mira, proponte todos los días que cuando Jesús venga, tú estés allí para mirarlo. Conságrate, mi hermano, consagrémonos de verdad. Oh, yo quiero morar en su tabernáculo. Yo quiero morar en su tabernáculo. Y cuando me esfuerzo para predicar o preparar un tema, yo le digo al Señor que sea primero para mí. Hermanos, la sexta fiesta en su dimensión profética se está llevando a cabo. Solo participarán de la séptima en su dimensión profética los que allí hayan sido apartados para vida eterna. Que cuando se diga el que es santo siga siendo santo, ojalá que allí estés tú, mi hermano. Vamos a rodearnos y a orar para pedirle al Señor que nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en ese sistema que tú diste a tu pueblo Israel, de religión, de leyes, cómo, Señor, querías enseñarle a tu pueblo la obra tuya en esta tierra y la obra tuya en el cielo. Nosotros podemos ver, Señor, ahora cuando ya se cumplió todo en su parte tipológica, Señor, miramos que en su dimensión profética, también, Padre, esas fiestas representaban tu obra en el cielo. Y por lo tanto, Señor, apreciamos ese medio de educación que tú dejaste, como es el sistema de ley que le diste a tu siervo Moisés. Esa ley ceremonial, Señor, cuánto nos enseña, cuánto, Padre, nos permite ver tu obra tan hermosa y a favor de nosotros. Te suplicamos que ahora nuestros ojos siempre estén en el santuario celestial. Que nuestros ojos, Padre, no estén en ninguna de las fiestas que ya terminaron, sino que estén en lo que está ocurriendo allí, en el santuario, donde ministras por nosotros. Te pedimos que vivamos cada día de una manera temerosa delante de ti, es decir, reverente. Que vivamos, Señor, amándote, haciendo lo recto delante de tus ojos. Y cuando vengas y pongas tu tabernáculo aquí en la tierra,
Oh Señor, que allí moremos contigo. Te lo pedimos, Padre, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.